Hoy día hablaré sobre clustering. Haré una introducción, daré algunos ejemplos y veré algunos casos de uso de la vida real, si es que me alcanza el tiempo. En las próximas clases lo que veremos será validación de cluster, que es un tema súper importante. O sea, yo no puedo aplicar clustering sin validar los resultados de este proceso para ver que los resultados tengan sentido. Y eso es una etapa que muchas veces se salta, se omite. Y lo otro que veremos serán algoritmos específicos. Entonces esta clase es solo introducción. La inspiración del clustering se puede decir que viene de la taxonomía, principalmente la necesidad que tenemos las personas de clasificar los elementos en categorías de cosas que son parecidas entre sí. Podemos decir que los humanos tenemos una habilidad muy buena para poder categorizar elementos. Desde que somos pequeños sabemos que ciertos elementos son animales, otros son autos o vehículos, otros son edificios. Entonces, el clustering es una manera de encontrar categorías automáticamente y asignar los elementos a esas categorías. Es de mucha utilidad en muchas áreas, en particular en la biología, pero así en muchas otras. ¿Qué es el clustering? El clustering consiste en encontrar grupos de objetos especificando que los objetos adentro de un grupo sean similares o relacionados entre sí, que sean muy parecidos adentro de un grupo y que estos objetos sean muy distintos a los objetos que hay en otros grupos. Es decir, lo que yo quiero encontrar son conjuntos de elementos que se parecen entre sí, pero que son distintos a otros conjuntos adentro de los datos. Son bastante diferentes. Me gustaría poder descubrir esto naturalmente, si es que existen estas estructuras naturalmente dentro de los datos. Yo no quiero inventar categorías que quizás no existen. Lo que a mí me gustaría saber es si es que mirando mi dataset, adentro existen agrupaciones naturales adentro de los datos. Eso es en general lo que yo quiero hacer. ¿Cuándo y para qué usar clustering? En general el clustering tiene dos utilidades. O sea, por una parte si queremos encontrar grupos que sean significativos. Significativos quiere decir que quiero encontrar conjuntos de elementos que tengan características en común. Entonces yo quiero descubrir que en todos estos elementos, que puede ser un universo gigante, voy a tener algunos que se parecen mucho entre sí. Entonces, en el fondo, este grupo tiene un significado común. Lo otro que yo puedo querer hacer es encontrar grupos que sean útiles, que sirvan para algo. Por ejemplo, si yo estoy mirando clientes de una empresa o de algún servicio de Netflix, por ejemplo, yo podría querer encontrar grupos de clientes que consumen el mismo contenido, que les gustan las mismas cosas, o que, por ejemplo, quizás siguen los mismos patrones de horarios para ver películas o cosas así. Entonces, en el fondo, el grupo tiene una cierta utilidad para el negocio o para la tarea que se quiere lograr cumplir. Entonces, el clustering puede servir para encontrar grupos significativos o grupos útiles o ambos. Debemos preocuparnos siempre de que nuestro algoritmo de clustering capture la estructura natural que hay adentro de los datos. Entonces, en este caso se dice que nosotros estamos usando el clustering para comprender nuestros datos. Puede servir como una herramienta de exploración de nuestros datos. Muchas veces, al hacer exploración de datos, nosotros, una vez que ya hicimos la limpieza de datos, podemos hacer un clustering para ver qué categorías o cómo se agrupan naturalmente los datos que tenemos y así tener ideas para cómo seguir trabajando. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Como les decía, solo un punto de partida. Entonces, hablemos un poco sobre clasificación, que fue el tema que vimos antes, versus clustering. La clasificación
es un aprendizaje que llamamos supervisado. Esto yo ya lo he mencionado varias veces en el curso. Es supervisado porque nosotros le decimos a la máquina cómo tiene que aprender, en el fondo, ¿sí? O sea, yo le muestro cuáles son las categorías que yo conozco y elementos que pertenecen a esas categorías, y el clasificador para un nuevo elemento va a tratar de asignarlo a las categorías predeterminadas según la descripción que ya ha construido o ya modelado para cada una de esas categorías, perdón. El clustering se llama aprendizaje no supervisado, porque yo voy a aprender las categorías sin darle ninguna indicación a la máquina de cómo hacerlo. La máquina va a tratar de encontrar las categorías que existen naturalmente adentro de los datos. Entonces, buscamos capturar agrupaciones naturales que existan en los datos. Por ejemplo, acá tenemos un dataset en 2 dimensiones y yo puedo observar que existen 3 agrupaciones naturales en los datos. ¿Sí? En 2 dimensiones es súper fácil ver cuáles son las categorías que existen. Yo lo puedo observar visualmente y en este caso es evidente. O sea, tengo estos clústeres acá en 3 colores. Están muy aglutinados los datos y tengo algunos outliers que están por acá entre medio que no tienen categorías claras. Entonces, el clustering no necesariamente va a asignar todos los elementos a un clúster, depende del algoritmo que utilicemos. Algunos van a optimizar asignarlos todos, otros no. Entonces, nosotros queremos encontrar eso. Y acá, claro, estamos mirando 2 dimensiones y se ve súper simple cuáles son las categorías. Pero en la medida que subimos la dimensionalidad, perdemos la capacidad de reconocer los clústeres de manera fácil. Es muy difícil ya saber qué cosas están cerca y están lejos. Entonces ahí entramos en el tema de la maldición de la dimensionalidad. Muchas veces antes de hacer clustering lo que queremos hacer es reducción de dimensionalidad, usando PCA o alguno de esas metodologías, o simplemente eliminando algunos atributos redundantes. O sea, lo ideal antes de hacer clustering va a ser que yo reduzca mi dimensionalidad, ojalá de una manera explicable. O sea, sería para reducir la dimensionalidad de una manera explicable, lo que tendría que hacer sería eliminar columnas que están altamente correlacionadas con otras columnas, o quizás columnas que no dan columnas, pero son atributos que quizás no nos entregan mucha información. Y luego de eso, hacer clustering. Entonces, porque así yo aún podré entender cuáles son los atributos que explican que mis elementos se parezcan entre sí. Entonces, el análisis de clústeres es esencial para muchas aplicaciones. Algunos ejemplos. Yo puedo tener un dataset y quiero encontrar clústeres naturales adentro, o sea, quiero saber si los datos que tengo se agrupan de alguna manera. Eso lo puedo hacer con clustering. Y luego quiero describir las propiedades de esos grupos. Digo, este grupo se creó principalmente por estos atributos que son muy similares. A eso le llamamos data understanding, ¿ya? O sea, comprensión de los datos. Como les decía antes, también queremos encontrar agrupamientos útiles. Eso se llama Data Class Identification, cuando yo quiero encontrar clases que para mi trabajo sean útiles. O también lo que se habla es que uno puede hacer algo que se llama reducción de los datos utilizando clustering. Eso quiere decir, yo puedo encontrar representantes para grupos homogéneos. Por ejemplo, para cada categoría de elementos que yo encuentre, cada clúster, yo podría sacar un elemento, el de más al centro, y decir, mira, este es el que representa todos los elementos que están ahí. Esto se conoce también como data summarization. O sea, nosotros lo hemos hecho en algunas oportunidades, por ejemplo, para resumir noticias. Cuando las personas están hablando de distintos temas en redes sociales, yo puedo aplicar un clustering para agrupar las conversaciones según características comunes que tengan. Una vez que encuentro cada uno de esos grupos, uno podría decir que cada uno de esos grupos es un tema de conversación.
¿Y cómo puedo saber de qué están conversando las personas? Podría tomar un representante quizás al centro de ese clúster y mirarlo. Y ese yo podría decir es el representante de ese tema en particular. Entonces eso es un ejemplo. Yo puedo resumir información creando clústeres y sacando un representante para cada clúster. También el clustering nos puede servir para encontrar objetos inusuales, o sea, los objetos que no se clasifican bien en ninguno de los clústeres pueden ser outliers. También podemos encontrar perturbaciones aleatorias en los datos, como noise, ruido, no necesariamente outliers. Outliers van a ser muy distintos de los grupos que yo encontré y noise va a ser elementos que quizás están como repartidos por todos lados. ¿Cómo formulamos el problema de clustering? Esto es importante, o sea, cuando uno va a hacer clustering tiene que saber formular el problema. Dado un conjunto de puntos, queremos organizarlos en grupos o clases. Un conjunto de datos, nosotros queremos organizarlos en clases. Cuando yo digo queremos organizarlos, en realidad lo que estoy diciendo es yo quiero descubrir las clases que existen adentro de mis datos. Clustering es el proceso de agrupar objetos físicos en categorías de objetos similares. Aplicaciones. Antiguamente los buscadores no eran tan buenos, entonces existían directorios de páginas web. Esos directorios tenían organizada como una jerarquía, así como a veces uno encuentra en la Wikipedia, de elementos donde adentro de cada categoría había documentos muy similares entre sí. Esto se hacía manualmente. Luego una forma de automatizarlo puede ser con clustering, en que se van descubriendo nuevas categorías de documentos web y se van asignando a distintas clasificaciones. También se usa para reconocimiento de patrones. Yo podría agrupar series de tiempo utilizando clustering, procesamiento de imágenes para recomendación, etc. Más aplicaciones. Tengo algunos ejemplos que quisiera mencionar. Por ejemplo, en imágenes se usa mucho para análisis astronómico, en que tenemos, por ejemplo, agrupar distintos tipos de galaxias según sus características visuales. También se podrían agrupar especies de animales según sus características visuales en imágenes. En la web se utiliza mucho para descubrir usuarios que buscan cosas similares, para generar recomendaciones tipo Amazon. Personas, yo podría encontrar personas, definir usuarios en Amazon en base a los productos que ellos han consumido y luego con esos productos encontrar similitudes. Entonces así yo encontraría personas que son parecidas según las cosas que consumen. Igualmente con películas en Netflix, yo podría ver usuarios que han consumido contenidos parecidos. Marketing podría ser usuarios tienen gustos similares en los productos que consumen para después poder hacer campañas dirigidas hacia personas. También hay aplicaciones para medicina, o sea, uno podría estudiar los perfiles de las personas que ahora actualmente que estamos con la pandemia del COVID-19, uno podría intentar agrupar los perfiles de los pacientes según características que tengan en común, enfermedades bases, situación socioeconómica, para ver cuáles grupos de personas son más vulnerables. Eso es algo que se podría hacer ahora con los datos que existen disponibles. Entonces, ¿qué es análisis de clústeres? El análisis de clúster es que queremos aplicar una metodología que nos permita encontrar clústeres, conjuntos de elementos adentro de nuestros datos que minimicen la distancia intraclúster, o sea, la distancia entre los elementos adentro de un clúster, y que maximice la distancia interclúster, que es distancia entre dos clústeres diferentes. Eso es lo que queremos hacer.
Algo importante del análisis de clústeres es que nosotros queremos encontrar estos conjuntos en base solo a la información que tenemos en los datos. No vamos a tener como una información externa que me va a decir a mí, mira, este dato pertenece a esta categoría. Eso no existe. Yo lo único que voy a hacer es usar las características que tienen los datos, los atributos que yo conozco, para agruparlos automáticamente. No va a tener otro tipo de información asociado. La noción de clúster puede ser bien ambigua. Acá, si yo tengo esta pantalla, se ha puesto un poco lento el computador, pero si yo la tengo dividida en 4. Bastante lento el computador. Ya, pero ahí está dividido en 4. Se me cambió la pantalla. Voy a apagar el pointer acá. Si yo tengo dividida la pantalla en 4, acá, un cuadrante, otro cuadrante, perdón, el cuadrante de arriba son estos elementos, el otro cuadrante, el otro cuadrante, el otro cuadrante. Imagínense que la pantalla está dividida en 4. No tengo puntero en este momento, no sé por qué. Entonces, ¿cuántos clústeres hay? Yo podría decir en el cuadrante superior de la izquierda, a ver, tengo 2 clústeres solamente. En el cuadrante superior de la derecha yo podría decir tengo 6 clústeres. En el inferior de la izquierda yo podría decir 2 clústeres. Inferior de la derecha yo podría decir tengo 4 clústeres. ¿Cuál de esas es la respuesta? Depende. La respuesta es que depende de las características de los datos. O sea, si la métrica de distancia define que se parecen porque tienen ciertas características en común, podría ser cualquiera de esos números de clústeres. No lo sabemos de antemano, es bien ambiguo, va a depender del objetivo que tengamos. Entonces, tenemos distintos tipos de clústeres. Antes que nada quisiera reforzar el concepto de que un clustering es un conjunto de clústeres. Cuando yo digo vamos a mirar un clustering, vamos a mirar todos los clústeres que resultaron de aplicar un algoritmo de clustering sobre un set de datos. Es decir, es el conjunto de todos los grupitos que quedaron al analizar mis datos. ¿Ya? Yo podría repetir ese proceso y me van a salir otros conjuntos. Quizás el clustering no garantiza que siempre me van a salir los mismos conjuntos. Vamos a ver cuando veamos los algoritmos de clustering que va a depender de cómo inicialicemos nuestro método, qué clusters va a producir. Entonces existe una distinción importante entre distintos tipos de clustering. Existen clusters que son jerárquicos y otros que son particionales. Entonces existen conjuntos de clusters. Hablé de lo que era el clustering y también quiero hablar de la distinción que existe entre conjuntos de clustering jerárquicos y particionales. El clustering particional es cuando yo divido el espacio. Divido el espacio lo divido y me quedan porciones que no tienen traslape entre sí. Es decir, todos los clústeres son disjuntos, no tienen traslape. También existe el clustering jerárquico, en que yo voy a tener clústeres que están anidados, es como un árbol. Yo podría primero tomar el espacio y dividirlo en 2. Luego esos 2 conjuntos, tomar uno de esos y dividirlo de nuevo, así. Entonces esto puede pasar también. Es otra forma de encontrar clusters. Vamos a ver distinto. Entonces un clustering particional sería si yo empiezo con el conjunto de puntos originales a la izquierda y paso a dividir el espacio en 3 porciones en 3 clústeres. Ese es un clustering particional. En un clustering jerárquico,
yo básicamente voy a ir construyendo un árbol en que yo primero voy a tener todos los elementos en la raíz, como se ve acá arriba, a la izquierda, todos los elementos en la raíz, y luego voy a ir subdividiendo ese clúster en otros conjuntos. Entonces voy a tener... También existen algoritmos que potencian diferentes propiedades de los datos cuando apliquemos distintos algoritmos de clustering. Algunos son bien separados, es decir, yo voy a tratar de encontrar conjuntos que estén muy separados entre sí. Otros van a ser basados en un centro, otros van a ser contiguos, otros basados en densidad y otros basados en alguna propiedad o conceptual. Entonces, por ejemplo, clústeres bien separados es un conjunto, lo que yo quiero encontrar es un conjunto de puntos tal que los puntos, cualquier punto adentro de un clúster esté más cercano o sea más similar a cualquier otro punto adentro de ese mismo clúster. A ver si puedo usar el puntero esta vez. Cualquier punto que esté adentro de este clúster celeste es más parecido a los puntos del clúster celeste que a cualquier punto que esté adentro del clúster rojo o del clúster verde. Esos son clústeres bien separados. También tenemos clústeres basados en un centro. Este es otro tipo de, como otra familia de algoritmos de clustering que van a tratar de encontrar clústeres que están basados en un centro. Y acá significa que un clúster es un conjunto de objetos tal que un objeto dentro del clúster está más cerca o es más similar al centro de ese clúster que al centro de cualquier otro. Si nos fijamos en este caso, no se cumple la misma propiedad de los clústeres bien separados que habíamos visto antes, en que cualquier punto del clúster azul está más cerca de cualquier punto del clúster azul. Eso no se cumple. Perdón, voy a volver. Eso no se cumple porque acá este punto del clúster azul está más cerca de este lado del clúster rojo. Pero sí, cualquier punto del clúster azul está más cerca del centro del clúster azul que del centro del clúster rojo o del centro del clúster verde o del centro del clúster amarillo. Entonces, en este caso, el centro del clúster puede ser algo que llamamos el centroide, que es el promedio de todos los puntos del clúster y es un punto en el fondo artificial, o también puede ser algo que llamamos un medioide. Un medioide es cuando elegimos un punto que existe y que es representativo de todo el clúster. También existe otro tipo de clúster que se llama clústeres contiguos o vecino más cercano. Un clúster, en este caso, es un conjunto de puntos tal que un punto en un clúster está más cerca o es más similar a uno o más puntos en el clúster que a cualquier otro punto que no está en el clúster. Entonces, lo que hace este algoritmo es buscar regiones que son contiguas. Entonces, nos ayuda a poder atrapar adentro de un mismo clúster todos los elementos que están en una misma región contigua. Hay otro tipo de clustering que se llaman clústeres basados en densidad. Un clúster basado en densidad lo que trata es de separar regiones de alta densidad de regiones de baja densidad, entonces mete adentro del clúster todos los puntos de la región más densa. Entonces, en este caso, las cosas que vemos en colores sólidos van a ser los clústeres y este punteado que existe va a quedar afuera de los clústeres, que son regiones de baja densidad. En ese caso, es muy útil cuando los clústeres son irregulares o están entrelazados o para separar el ruido o los outliers, este tipo de algoritmo de clustering. Voy a explicar brevemente dos algoritmos de clustering. El primero es súper popular, se llama K-means. Es un algoritmo que es particional. Cada clúster se asocia a un centro o centroide.
Cada punto se asigna al clúster cuyo centroides es el más cercano. Tiene un parámetro que se llama K, que es el número de clústeres. Entonces este algoritmo K-means requiere que yo le diga cuántos clústeres tiene que encontrar. Hay algo importante, todos los algoritmos requieren que yo represente los datos como un vector con los atributos que tengo, y ahí yo podría haber hecho reducción de dimensionalidad, haber seleccionado los atributos más importantes o usarlos todos. También requiere que yo tenga una métrica de distancia para encontrar la distancia entre los puntos. Hay un montón de métricas de distancia distintas y muchas veces va a depender del algoritmo cuál distancia voy a utilizar. Entonces, este es el pseudocódigo para K-means, este que dice algoritmo 1. Entonces, si ustedes se toman unos minutos para leerlo y procesarlo, lo que hace es que yo primero voy a elegir, voy a decir, ok, ¿cuántos K voy a tener para hacer este clustering? Podríamos decir, no sé, tengo 1.000.000 de puntos, voy a tomar 10 puntos porque voy a hacer 10 clusters. Existen formas para encontrar el número de clusters óptimos para elegir el K. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero supongamos que ahora yo tiro así a la chunte, como dice uno en buen chileno, y digo 10. 10 clusters porque yo intuyo que hay 10 categorías acá. Lo que uno hace es elegir 10 puntos iniciales, la misma cantidad de puntos que de clusters. Por ejemplo, lo podría elegir aleatoriamente o de alguna otra manera más inteligente. Por ahora digamos que los elijo aleatoriamente. Elijo 10 puntos aleatoriamente y para cada uno de los puntos restantes voy a medir su distancia a esos K puntos que yo elegí aleatoriamente y los voy a asignar cada uno de esos puntos al punto que queda más cerca de los centros iniciales que yo elegí. Entonces así voy a asignar todos los puntos restantes a los centros y de esa manera voy a haber creado 10 clústeres. Lo que uno hace luego es que al haber asignado todos los puntos, vamos a recalcular los centros de cada clúster y vamos a repetir este proceso. Vamos a calcular los centros de nuevo, vamos a reasignar los puntos y una vez que la iteración que ya no se empiecen a mover mucho los centros es donde vamos a parar. La complejidad de esto es de orden n por k por i por d, donde n es el número de puntos, k es el número de centros, l es la cantidad, i es la cantidad de iteraciones y d es la cantidad de dimensiones. Para saber qué tan bien quedó nuestro clustering, una vez que lo hago, se pueden usar distintas medidas de calidad, pero una que se usa muy comúnmente es la suma de los errores al cuadrado. Es la medida más común para evaluar clusters. Entonces, por cada punto yo calculo el error que es la distancia a su clúster más cercano. La distancia al clúster más cercano se mide como la distancia al centroide, al centro del clúster más cercano. Entonces, para un punto X, yo voy a medir la distancia al centro del clúster más cercano. Entonces, si yo tengo dos clústeres entre los cuales voy a elegir el que la suma de sus errores sea menor, ¿ya? Entonces voy a elegir en el fondo el clúster que es el más compacto, el más pequeño. Ese es el mejor clúster. Los clústeres más compactos son los mejores que los clústeres que están más sueltos. Existe una variante para K-means que se llama bisecting K-means. Lo que pasa con K-means es que puede producir clustering subóptimo con bastante probabilidad. K-means puede producir clustering subóptimo con bastante probabilidad porque dependiendo de cómo uno inicialice los K primeros clusters, podemos converger a malas soluciones en el fondo. ¿Ya? Existen muchas formas distintas de elegir los elementos adentro de un dataset. Entonces, esto lo vamos a explicar más adelante, pero hay variantes. Por ejemplo, bisecting K-means es una forma que uno puede llegar a un óptimo mucho mejor. En este caso, lo que se hace es que si se toman un momento para mirar este algoritmo, el algoritmo 3, lo que yo voy a hacer es un clustering jerárquico.
en que yo voy a partir con todos mis puntos adentro de un clúster único. Ese es el primer paso. Luego lo que voy a hacer es, voy a sacar ese clúster, el clúster único que tengo al comienzo, y lo voy a dividir en dos. ¿Cómo lo voy a dividir en dos? Usando k-means para k igual a 2. Entonces voy a elegir dos puntos aleatoriamente, voy a asignar todos mis puntos a esos dos puntos dependiendo de la distancia y voy a quedar con dos clústeres. Esa solución la voy a guardar y lo voy a hacer de nuevo. Voy a tomar, cuando tengo todos los datos en un único clúster, lo voy a dividir en dos usando k-means. Voy a repetir esto muchas veces y luego lo que voy a hacer es mirar, usando la suma de los errores al cuadrado, cuál de estas soluciones de k clusters que produje en cada iteración es la que me dio la menor suma de errores al cuadrado y me voy a quedar con esa. Entonces, ahora en vez de tener un clúster, tengo dos clústeres. Luego voy a tomar el clúster que esté menos cohesionado esos dos. Voy a sacar uno, el clúster más malo, y lo voy a dividir en dos. Con el mismo proceso iterativo de bisecting k-means para k igual a 2. Y así, hasta llegar al número de clústeres que yo deseo llegar. Esto lo vamos a repasar en las próximas clases, así que no se preocupen si ahora lo paso muy rápido, pero básicamente consiste en que yo voy a empezar con un solo clúster grande. Ese clúster lo voy a dividir en dos usando usando k-means igual a 2. Lo divido en dos. Y esa va a ser como una prueba. Voy a probar qué tan buenos me quedaron estos clústeres. Voy a guardar esa solución y voy a empezar de nuevo. Voy a tener un clúster, lo voy a dividir en dos usando k-means igual a 2, pero inicializado de otra manera. Y así. Y repito esto muchas veces y luego elijo una de las soluciones para haber dividido mi clúster en dos, la que sea mejor. Y esto lo voy a ir repitiendo hasta terminar con, no sé, los 10 clústeres que yo quería llegar con bisecting k-means.